El que tiene oídos, que escuche lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Recordemos que las iglesias no es un espacio físico. La iglesia somos tú y yo. Y sí, hay mucha gente que está, en vez de edificar el cuerpo de Cristo, lo está dañando. El diablo quiere dividir y vino a matar, robar y destruir. Si como hijo o hija de Dios estás destruyendo la unidad del cuerpo de Cristo, eres un falso, un hipócrita y un mediocre. Eres enemigo de la cruz. Y es tiempo que cambies. Es tiempo que cambies. Así que esto es un mensaje que viene del corazón de Dios. Yo no pensaba hacer este video hasta que el Señor Dios me habló. Porque así deben ser las cosas. Debes hacer y decidir y hablar cuando Dios te hable y no suponer en tu carne que Dios está hablando. Y le llamo la atención a todos los ministros y a los que toman y usan el nombre de Dios en vano, sin que Dios haya dicho ni una sola palabra. Claro que sí, porque Dios no se contradice. Si Dios dice blanco en la China, en Latinoamérica dirá blanco también. Y esto funciona así. No puede ser que en un lado se hable mal, porque ahora está de moda, una moda satánica, estar hablando mal de la iglesia mismo, entre hermanos matándose unos a otros, asesinos, son unos asesinos. Aún entre la banda de ladrones se cubren las espaldas, no se traicionan. Mas sin embargo en el pueblo que dice llamarse de Dios, mienten, murmuran, chismosean, y la palabra los llama asesinos. Yo no estoy hablando en la carta. Esto me dijo el Señor en Jeremías capítulo 2. Y vengo en el nombre de Jesús a hablarles respecto a la infidelidad, porque es fácil criticar el pecado que tú no cometes. Si bien es cierto, todos estamos siendo tratados por Dios y no hay uno perfecto. La palabra de Dios dice: por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Y sí, algunos dirán: pero Cristo, hay salvación. Y si Cristo es tu Señor, entonces deberías actuar y obrar como Él. Pero no, hay pura enemistad, contienda, disensiones. ¿Hasta cuándo, iglesia? ¿Hasta cuándo matas a los tuyos? Dios te envía profetas y los matas. Y en el Antiguo Testamento, y se sigue cumpliendo hasta la fecha. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo permitirás la corrupción y la perversión dentro de el mismo culto, dentro de la misma iglesia? ¿Hasta cuándo ministros quitarán al Espíritu Santo de en medio de las celebraciones, queriendo que el Espíritu Santo te sirva? ¡Qué hipocresía más grande! Cuando Dios es el Señor de señores, el alfa y el omega, el principio y el fin, el único que debe ocupar el primer lugar. Quítate del primer lugar, pastores, apóstoles, ministros, profetas, evangelistas. Dios te llamó no para que te vean a ti, sino para que vean a Cristo en tu vida, en tu rostro. Para cuando se abren las cortinas, a quien vean sea Cristo. Nosotros somos llamados solo como para recipientes. Por eso Pablo dijo: mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pero yo veo gente que sigue viviendo y Cristo lo sigue crucificando una y otra vez. Burladores de la gracia, esos son burladores de la gracia, enemigos de la cruz. Y hoy los vengo a denunciar públicamente. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo
no se toman las cosas en serio, si usaran toda esa fuerza y difamación para predicar de verdad y no del orgullo, ustedes no son más. Dios debe ser exaltado. Jeremías capítulo 2 dice lo siguiente: el Señor me dio este mensaje, ve, anuncia al pueblo de Jerusalén que esto dice el Señor. Yo recuerdo el fiel amor que me mostrabas cuando eras joven, y le hablo a toditos, desde los ministros hasta los asistentes fieles a las congregaciones, a todos. ¿Te acuerdas cuando conociste de Dios? ¿Tú te acuerdas? Con qué amor, con qué humildad, y no humildad de boca para afuera, porque hay gente que dice ser humilde, se autoproclaman humildes y son más orgullosos que el mismo diablo. Y es la verdad. Alguien tenía que decirte: hipócritas, eso está mal, es perversión, están siendo igual que los fariseos, no entran y no dejan entrar a otros que sí quieren cambiar. Dice: yo recuerdo el fiel amor que me demostrabas cuando eras joven, el cariño que sentías por mí cuando eras mi esposa, o sea que actualmente no son esposa del Cordero. Recuerdo que me seguías por el desierto en una tierra no cultivada. Eso es fidelidad, cuando eran fieles. La mejor parte de su cosecha, Israel estaba consagrada al Señor. La mejor parte de su cosecha, todo el que se atrevía a devorarla recaía su castigo, el desastre caía sobre él. Y les hablo a todos los que andan difamando ministros, los que andan hablando mal de los hijos de Dios. Cuidado. Aquí la palabra dice: todo el que se atrevía a devorarla recibía su castigo. Aarón y Miriam murmuraron en contra de Moisés. Mira, mejor deja que Dios se encargue, pero no hables en contra de un ungido. Nunca hables en contra de un ungido. Nunca hables en contra de un ministerio que Dios levantó, de un hombre o una mujer que Dios llamó. Nunca hables mal, porque el Dios que servimos es celoso y los va a defender. David tenía en claro eso, y por eso no tocó en absoluto, tocó a Saúl, aún siendo desechado. ¿Sabes por qué? Porque el mismo aceite que cayó sobre Saúl cayó sobre la cabeza de David. Y más que Saúl, era el Dios que había ungido. Dios había ungido. Y en honra a ese Dios, al Dios Todopoderoso, es que David no tocó a Saúl. Se llama respeto y reverencia. La ignorancia, que cuando se les llama ignorantes, se sienten aludidos. Y sí, ignorantes y por falta de juicio, porque no comen la palabra, porque no buscan la presencia. Si buscasen, escucharan de verdad a Dios y no hablarían absurdeces. Dice aquí, lo dice el Señor, versículo 4: Hijo de Jacob y familias de Israel, escuchen el mensaje del Señor. Esto dice el Señor: ¿qué vieron de malo en mí sus antepasados para que se alejaran de mí? Ellos se fueron a adorar lo que no valía nada y terminaron ellos mismos valiendo nada. Nunca preguntaron: ¿dónde está el Señor que nos sacó de Egipto? Que nos guió por el desierto, por tierra seca y en ruinas, que nos guió por tierra oscura y peligrosa, una tierra inexplorada en donde no vive nadie. Versículo 7: yo los traje de una tierra fértil, yo los traje a una tierra fértil para que comieran de sus frutos y de todo lo bueno que producía. Pero ustedes profanaron mi tierra, me da asco en lo que convirtieron mi propiedad. Y esto va para las personas que Dios los llamó para que hicieran un propósito, para que cumplieran con un llamado, con una directriz de Dios, y lo transformaron en un acto de corrupción. En vez de levantar iglesia, levantaron todo menos una iglesia. Y sí, los denuncio públicamente.
profanaron una tierra. La tierra no les pertenece. La tierra nos la da el Señor. Somos administradores nada más. Les faltó el temor a Jehová. Versículo 8. Los sacerdotes no se preguntaron dónde está el Señor. La gente que maneja la ley no me reconoció. Aquellos que dicen que conocen la ley. Los líderes se pusieron en mi contra. Los profetas se convirtieron en voceros de Baal. Aquellos que andan solamente por el don y dejaron de escuchar al Espíritu Santo. Ojo con ellos. Y se fueron tras ídolos que no sirven para nada. ¿Qué es lo que estás idolatrizando, iglesia? Por eso dice el Señor, y les hablo en el nombre de Jesús. Yo no me estoy inventando. No es que yo creo que escuché la voz de Dios. No, estoy seguro de la voz que estoy escuchando. Por eso dice el Señor, los acusaré de nuevo. Y acusaré a los hijos de sus hijos. Vayan a las islas de Chipre y vean lo que allí sucede. Envían a alguien a Cedar para que observe con cuidado lo que allí sucede. Para averiguar si ha sucedido algo parecido. Que una nación haya cambiado de dioses y eso que sus dioses ni siquiera son verdaderos. ¿Cuántas veces cambiaste de cobertura? ¿Cuántas veces cambiaste de paternidad? ¿Cuántas veces te cambiaste de iglesia? ¿Cuántas veces cambiaste? Oh, Dios me dijo esto un lunes y el día miércoles me dijo otra cosa. ¿Tú crees que Dios es, cómo se podría decir, ambiguo? Te estás equivocando. No conoces a Dios. Y mucho menos esas personas que en vez de dar amor a su prójimo lo odian. Porque son palabras de odio. Hay gente que ha lanzado vituperio, oraciones hechiceras en mi contra y en mi familia y en el ministerio. Que nos quieren ver acabados, pero ¿saben qué? La mejor temporada la estoy viviendo. Y nada de esa hechicería nos ha caído. Hemos visto la gloria de Dios y hemos visto sanidades que ni siquiera mucha gente ha presenciado. Y lo digo para la gloria de Dios. Dice así, versículo 11, en cambio mi pueblo ha cambiado la gloria de Dios por ídolos que no sirven para nada. Asómbrense cielos con todo lo que ha sucedido, dice el Señor, aterrorícense. Señores, los hijos de Dios estamos libres de juicio, pero cuando desobedecemos y atacamos a aquel que envía, entonces se meten contra Dios. Y como un hijo, cuando comete algo incorrecto, el padre lo castiga. Va a haber tiempos y tiempos en que gente que se volcó contra Dios está siendo castigada y disciplinada por Dios. Yo les digo algo, con la palabra de Dios no endurezcas nunca tu corazón. Porque cuando se endurecen, y escúchenme, y si ustedes niegan este mensaje, y en verdad, voy a suponerlo, porque yo estoy seguro que Dios habló, y en verdad Dios habló, ustedes a quien están negando es a Cristo, a quien están negando es a Dios. Es como aquellos fariseos hipócritas que no supieron reconocer cuando Jesús estaba echando fuera demonios y dijeron que era por Belcebú que lo echaba. ¡Qué blasfemia! Cuida tu boca. Cuida tu boca. No blasfemes en contra de Dios. Y cuídate. No sea que como Ananías y Zafira caiga una mortandad en tu familia. Tengan cuidado y como profeta les digo, tengan cuidado, iglesia, sean celosos. No anden por ahí hablando cosas sin sentido. Voy a seguir leyendo. Versículo 13. Mi pueblo ha cometido 2 pecados en mi contra. Me ha abandonado a mí, fuente de agua viva, y luego ha acabado sus propias cisternas. Pero esas cisternas están rotas y no pueden darles agua. Esto es a las personas que dejaron de orar o solamente hubieron
tienen un monólogo donde Dios no escucha porque sus oraciones tienen estorbo. Hace tiempo dejaron de fluir en el Espíritu Santo. Hace tiempo dejaron de fluir en Dios. ¿Y qué pasó, papá? ¿Y qué pasó, mamá? ¿Qué pasó, hermanos? ¿Quién te está hablando que crees que es Dios? ¿Estás corroborando que en verdad? ¿O te juntas con los mismos grupitos que se reúnen para difamar a tantos pastores, a tantos ministros? Si la iglesia no camina en unidad, ustedes están siendo el mismo papel del anticristo. Porque el anticristo quiere eso, la disolución del cuerpo de Cristo. Enemigos de la cruz. Versículo 14. ¿Acaso es Israel un esclavo? ¿Es esclavo de nacimiento? Entonces, ¿por qué lo saquean? Ojo con los saqueos. Mucha atención cuando sientas que ganas dinero, pero se te da como saco roto. Los leones rugen a su alrededor, lanzan fuertes rugidos. Han convertido a Israel en un montón de ruinas. Han quemado sus ciudades hasta dejarlas deshabitadas. Incluso los Memphis y Taines te humillaron. Todo esto te ha pasado por haber abandonado a tu Señor, tu Dios, cuando Él te guiaba por el camino. Y ahora, ¿de qué sirve ir a Egipto a beber agua del Nilo? ¿Para qué quieres ir a Siria a beber agua del Éufrates? Este versículo habla de qué te sirve ir a un lugar que fluye aparentemente, que es próspero. ¿De qué te sirve viajar para supuestamente fluir en Dios sin Dios? Quieren hacer lo mismo que se hacía antes, pero no fluyen porque quitaron al Espíritu Santo de Dios. Por eso no fluyen. Por eso tienen dones retrógradas, cauterizados, se recogieron. Como cuando arrancan una pierna y el tendón se recoge, se atrofiaron. Y la gente no está fluyendo. Eso es lo que pasa en la iglesia. Versículo 19. Esto le cae a toditos. Tu propia maldad recaerá sobre ti. Cuando cosechas y no te preguntas y piensas que es un ataque del enemigo, la verdad es que es cosecha de lo mal que sembraste, de la mala semilla que estás sembrando. Por eso nunca se escupe al cielo, nunca sabes si te puede caer a ti mismo. Dice aquí, versículo 19, tu propia maldad recaerá sobre ti, tu rebeldía te dará una lección. Así verás y entenderás lo malo que es abandonar al Señor tu Dios y no respetarme como deberías. Esa es la decisión del Dios Todopoderoso. Apunta la fecha. Este versículo 19 se va a cumplir en muchos detractores, en mucha gente que solamente está para difundir un mensaje incorrecto, criticando ministerios, criticando pastores, ministros, profetas. Su propia maldad le caerá sobre ustedes. Va a recaer. Por eso se siembra bien. Por eso se bendice al quien nos maldice. Para que ese mal no recaiga sobre nosotros. Versículo 20. Hace mucho tiempo rompiste tu yugo y te quitaste las cadenas que te ataban a mí. Dijiste que ya no me servirías. Y como una prostituta te tendiste en cada colina y bajo cada arbusto. Pero yo te planté como una vid seleccionada, toda ella de la mejor semilla. ¿Cómo es que te degeneraste, iglesia? Tanto que ante mí te has convertido en una vid extraña. Pueblo, ¿cómo es que te degeneraste tanto? Habiendo visto tanto la gloria de Dios. ¿Cómo es que te degeneraste? Ahora has pasado a ser una vid extraña. Versículo 22. Aunque te bañes con lejía y mucho jabón, para mí seguirás manchada por tus pecados, lo dice el Señor Dios. Versículo 23, y aquí va para los hipócritas. ¿Cómo te atreves a decir, no me he corrompido ni adorado dioses falsos?
Observa tu comportamiento en el valle y reconoce lo que has hecho. Camella que anda a la ligera, de aquí para allá, burra salvaje, que tira al monte, que ardiendo de ganas olfatea el viento. Cuando está en celo, no hay quien la controle, y el macho que quiera aparearse con ella no tendrá que buscar mucho, porque es fácil de encontrar cuando está en época de celo. Escúchame bien, no andes corriendo con los pies descalzos, ni dejes que se te reseque la garganta, pero tú dices, ni modo, no hay remedio, como muchos dicen. Ni modo, no hay remedio, ¿qué importa? Así dice. Así dice. Me gustan los extraños y me iré tras ellos. Versículo 26. Así como un ladrón se avergüenza cuando lo atrapan, así se avergonzarán la nación de Israel y sus reyes y sus líderes, junto con sus sacerdotes y profetas. Es que en un árbol le dicen, tú eres mi padre, y a una piedra le dicen, tú eres mi madre. Me dieron la espalda, no me dan la cara. Pero cuando estaban sufriendo me dijeron, levántate y sálvanos. Judá, ¿dónde están los dioses que tú hiciste? Tienes tantos dioses como ciudades, pues que ellos vengan y te salven cuando estés en desgracia. ¿Por qué te pones a alegar conmigo si todos ustedes se rebelaron contra mí? Lo dice el Señor. No sirvió de nada haber castigado a tus hijos, no aprendieron la lección que les di. Y según lo que estoy leyendo, ya han pasado lecciones, pero no aprenden. No aprenden. No aprendieron la lección que Dios les dio. Como un feroz león, ustedes devoraron a espada a sus profetas. Mira, aquí está. Como muchos lo están haciendo actualmente. A espaldas, porque son unos hipócritas y cobardes que no se acercan a decirlo en la cara. Versículo 31. Y ustedes, los de esta generación, prestan atención a lo que dice el Señor. ¿Acaso he sido como un desierto para Israel? ¿He sido como una tierra oscura y peligrosa para ellos? Entonces, ¿por qué dices, pueblo mío, somos libres, nunca más volveremos a ti? ¿Se puede olvidar una esposa de sus joyas y del vestido de novia? Sin embargo, mi pueblo hace mucho tiempo que se olvidó de mí. Judá, que bien te las arreglas para buscar otros amantes. Hasta las más malas aprenden de ti. La falda de tu vestido está manchada de sangre, sangre de gente pobre e inocente. No los sorprendiste robando tu casa, sin embargo los mataste. Y dices, soy inocente. ¿En realidad Dios ya no está enojado conmigo? Te voy a juzgar por haber dicho, no he pecado. Escúcheme, pueblo, Dios te va a juzgar por haber dicho que no has pecado, que no hay mancha en ti, que estás bien delante de Dios. Tu hipocresía y tu mentira satánica se han metido tanto, que te ha tapado los oídos para escuchar al Dios verdadero. Versículo 36, estoy acabando. Qué fácil te resulta cambiar de camino, pero así como Asiria te engañó, también Egipto te va a engañar. Saldrás de Egipto avergonzada, porque el Señor ha desechado a aquellos a quienes confías, y no seguirás nada con ellos. Los que están confiando, aquellos en que confías tu fuerza, serás avergonzado, serás avergonzada. Porque si bien es cierto, Dios cierra y nadie abre, ten cuidado cuando Dios te está cerrando las puertas. Y como una fuente, cuando cierran la llave, llegará un momento en que dejará de gotear. Y entonces recordarás esta palabra, que el día de hoy suscitó de esta manera. Que si soy falso profeta, vive Jehová en cuya presencia estoy, si esto no se cumple en menos de un año. Esta palabra está golpeando y llama al arrepentimiento, para que te arrepientas, iglesia, y no me hagan etiquetarlos o dar nombres, porque son muchos que están obrando de mala manera. Cambien su manera. Hay gente que ha pasado por robo, que ha sido robada, y no ha pasado ni un año de que te robaron. Hay gente que ha pasado desgracias en su familia, que han estado atravesando desierto tras desierto, y piensa que son procesos, pero son castigos que estás recibiendo
por haberte levantado en contra de Dios. Hay gente que ha caído en depresión y están tan un poco disparatados porque ya hablan cosas sin lógica. Ya al fluir, cuando quieren buscar al Padre, hay silencio. Y algunos que creen que escuchan voces y escuchan todas las voces demoníacas menos la de Dios. Arrepiéntete, arrepiéntete. Por si creen que soy antibíblico, Jeremías capítulo 2. Arrepiéntete, arrepiéntete, iglesia, como en el libro Apocalipsis dice la palabra. Mira de dónde has caído, arrepiéntete y vuélvete allá cuando escuchabas la voz de Dios y retoma con humildad lo que Dios te ha encomendado. No seas hipócrita, no seas altanero y irreverente y deja de tocar mantos porque viene juicio sobre tu vida. Dios te bendiga.